Receta de ensalada saludable en pocos minutos, sin azúcar. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a comenzar lavando muy bien todos nuestros ingredientes. Yo siempre recomiendo lavar las frutas y verduras con agua y un chorrito de vinagre blanco. Así nos aseguramos de que estén limpias y libres de impurezas. Empezamos por el pepino. Lo vamos a pelar, pero si te gusta con cáscara también se puede dejar, ya que ahí se encuentran muchas de sus propiedades. Para esta receta nosotros procedemos a retirarla y lo hacemos por presentación. El pepino es refrescante, tiene muchísima agua, es bajo en calorías y ayuda a mantenernos hidratados, además de ser buenísimo para la digestión. Una vez pelado, lo cortamos por la mitad y luego en medias lunas finitas o en cubitos, como prefieras. Lo reservamos. Seguimos con el mango. Asegúrate de que esté maduro, pero firme, para que no se deshaga en la ensalada. Lo pelamos con mucho cuidado, lo cortamos en rodajas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El mango no solo le da un sabor dulce y tropical a esta receta, sino que también es una fruta rica en vitamina C, en fibra y antioxidantes. Tomamos ahora el pimiento verde, lo partimos a la mitad, retiramos las semillas y lo cortamos en tiras delgadas y luego lo cortamos en cuadritos pequeños. El pimiento aporta un sabor suave, un toque crujiente y una gran cantidad de vitamina A y C, además de ser excelente para la vista y fortalecer las defensas. Ahora vamos con las fresas. Las lavamos bien, les quitamos las hojitas y las cortamos en rodajas o en cuartos, dependiendo del tamaño. Las fresas no solo son deliciosas, también son una fuente maravillosa de antioxidantes, vitamina C y ácido fólico. Pasamos a la cebolla morada o cebolla de huevo roga. A mí me gusta usarla en esta receta porque tiene un sabor un poco más suave que la blanca y además le da un color muy lindo a la ensalada. La cortamos muy finamente o cuadritos pequeños según te guste. Si no eres muy fan del sabor fuerte de la cebolla cruda, un truco buenísimo es dejarla en agua con un poquito de limón o vinagre durante unos 10 minutos. Esto suaviza su sabor y la hace más agradable. Después vamos con el cilantro. Lo lavamos muy bien, retiramos los tallos más gruesos y lo picamos finamente. El cilantro es un ingrediente que da un aroma increíble a cualquier preparación, además de que es excelente para la digestión, tiene propiedades desintoxicantes y es rico en antioxidantes. Ahora sí, en un bowl grande vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con mucho cuidado. Por lo tanto, agregamos la piña, el pepino, las fresas, la cebolla roja, el pimiento verde y el cilantro fresco. Para finalizar, como aderezo, agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y así, con ingredientes sencillos y naturales, tenemos una ensalada fresca, deliciosa, colorida, perfecta para los días calurosos. Esta ensalada se puede disfrutar sola, como una entrada ligera, o también acompañando platos como un pollo a la plancha o un filete de pescado. Receta fácil y deliciosa. Ensalada de mango apta para diabéticos. Hola, mi gente hermosa. Bienvenidos a otro delicioso capítulo de Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta exquisita preparación vamos a comenzar con el protagonista de muchas ensaladas tropicales, el mango. Escoge uno grande y maduro, pero que no esté demasiado blando para que puedas cortarlo fácilmente. Lo lavamos, lo pelamos con cuidado y luego lo cortamos en cubitos medianos. Me gustaría que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde todos los días subimos recetas ricas, saludables y con muchísimas opciones que se adaptan a todo tipo de alimentación. Continuamos con el pepino. Vamos a usar uno entero, preferiblemente que esté firme, con una cáscara lisa y un color verde parejo. Lo primero que hacemos es lavarlo muy bien bajo el chorro de agua, lo secamos y vamos a cortarlo en láminas delgadas. Luego procedemos a cortarlo en cubos pequeños. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes,
con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Vamos con el aguacate. Aquí es importante que esté en su punto justo de madurez, que al tocarlo se sienta suave pero no demasiado blando. Lo partimos por la mitad, retiramos la semilla, le quitamos la cáscara con cuidado y lo cortamos en cubos medianos. Ahora tomamos medio pimiento rojo. Lo lavamos muy bien, le quitamos las semillas y lo cortamos en tiras delgaditas o en cuadritos pequeños. También vamos a usar media cebolla roja. La pelamos, la lavamos y la cortamos en plumas finitas o en cuadritos muy pequeños si prefieres un sabor más suave. Si sientes que la cebolla es muy fuerte, puedes dejarla unos minuticos en agua con limón o vinagre para suavizar su sabor. Y no puede faltar el toque fresco del cilantro. Usaremos un cuarto de manojo. Lo lavamos muy bien, lo secamos con papel absorbente y lo picamos finamente. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el mango, el pepino, el pimiento rojo, el aguacate, la cebolla roja y el cilantro fresco. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Esta ensalada la puedes servir como entrada, como acompañamiento de una carne a la parrilla, de pollo al horno, de pescado o incluso como plato principal en un almuerzo ligero. Gracias por quedarte hasta el final, por compartir este momento conmigo. Si te gustó esta receta, no olvides regalarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho y dejarme en los comentarios qué tal te pareció. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto con más recetas frescas, deliciosas y hechas con mucho cariño.